Muchas gracias a todos y buenas tardes, claro. Vamos a ver, lo primero que se me ocurre es la charla de esta tarde tiene como título, la escritura arriesgada. José María Gelbenzu, la escritura arriesgada. Bueno, yo creo que precisamente ese marbete, ese título, le conviene perfectamente a la trayectoria de José María Gelbenzu, la trayectoria como novelista. Manifiesta a lo largo de 13 novelas y 5 novelas policíacas, 5 novelas de género. Y le conviene a José María, la escritura arriesgada por varios motivos. En primer lugar, por el riesgo que supone la coherencia, ¿no? En primer lugar, por ese riesgo que supone la coherencia. Yo creo que la trayectoria narrativa de José María Gelbenzu es una de las más coherentes de la novela española de la que yo soy contemporáneo. Por supuesto, eso se ve sobre todo con perspectiva, desde ahora vemos hacia atrás, ¿no? De hecho, yo siempre he tenido la impresión, y eso se lo comentaba el otro día, que en realidad podría decirse que es autor de una novela única o de una novela de novelas fragmentada de acuerdo con la propia evolución del autor, que coincide siempre, es paralela a la evolución de sus personajes. Es una historia iniciada en 1968 con El Mercurio y que en las novelas no de género llega hasta, por ahora, hasta El amor verdadero, publicada en 2010. Es también una trayectoria arriesgada por el riesgo que supone la obsesión, en el mejor sentido de la palabra, que siempre ha tenido Gelbenzu con la técnica. Gelbenzu es sobre todo un autor reflexivo. Sus novelas siempre parten de una especie de idea-pensamiento. Él siempre dice que cuando se pone a escribir una novela, él ya sabe lo que quiere decir, el tema, lo que quiere decir. Entonces, esa idea-pensamiento, para que sea novelística, para que no sea una novela de ideas solamente, sino una novela con ideas, tiene que basarse en la técnica por una sencilla razón, no por la técnica por sí misma, por virtuosismo, por lo que sea, sino porque el dominio de los artificios literarios es lo que le va a permitir vehicular ese pensamiento, esa idea de la que parte la novela, que se va a encarnar en una historia y unos personajes, que es lo que le va a hacer novela. Bueno, dicho esto, es decir, explicado por qué me parece coherente ese título, la primera paradoja con la que me encuentro y lo primero que me gustaría de alguna manera preguntarte, José María, es lo siguiente. En un momento como este, en el que, tal como dice uno de los personajes de su última novela, del amor verdadero, no es que esté muriendo la novela, dice, sino el lector complejo, lo que está muriendo, lo que está desapareciendo es el lector complejo. Me parece sorprendente y paradójico que José María Gelbenzu siga empeñado en contar novelas sobre grandes temas. Le recuerdo las últimas, las que más me han impresionado, su última época. Un peso en el mundo, que trataba sobre el deseo de ser mejor en general, de cómo podemos ser mejores, de qué es lo que, cómo llegamos a ser mejores si es que llegamos a serlo. Sobre la muerte, Una pared de hielo, publicada en 2005, y esta última, El amor verdadero, que es sobre la naturaleza del amor. Y con la que se cerraría un ciclo que comenzó, como decía, en el Mercurio. Curiosamente, mientras José María se empeña escribiendo novelas sobre grandes temas, al mismo tiempo comienza una nueva trayectoria, lo que él empieza a transitar por una carretera comarcal, inventándose un personaje, la jueza Mariana de Marco, y trabajando a lo largo de 5 novelas en una saga, por ahora de 5 novelas, absolutamente policíaca, es decir, dirigida a un lector que ya no tiene por qué ser complejo. Me gustaría que hablaras como esto, por la coincidencia de las dos cosas, cómo sigues escribiendo, cómo puedes compatibilizar un tipo de novelas, digamos, mucho más exigente desde el punto de vista literario, con novelas policíacas. A lo mejor es porque piensas que tienes que atraer a un tipo nuevo de lectores, o también para ti te lo tomas como una especie de descanso del guerrero literario o algo así. Bueno, buenas tardes a todos.
En realidad la idea de empezar a escribir novela policíaca surge de un problema que encontré con una novela que estaba escribiendo, cuyo título era Esta pared de hielo, que me creó enormes dificultades. Me llevó 5 años escribirla y me estaban fallando. Es una novela dividida en 3 partes, 2 de las voces, una la voz de un muerto y otra la voz de un colectivo que está en un tanatorio, fallaban sistemáticamente, es decir, no tenían verosimilitud y por lo tanto, pero yo no sabía por qué fallaban. Entonces, la verdad es que llegó un momento en que desesperado, porque claro, cuando no sabes por qué no funciona algo no puedes seguir o probar por otro camino, simplemente no sabes por dónde puedes ir hasta que encuentras dónde está la dificultad y entonces intentas superarla. Entonces decidí, para hacer pluma, para no perder contacto con la escritura, escribir una novela policíaca, por la sencilla razón de que siempre he sido un lector de novela policíaca en mi juventud, fanático, y me gustaba mucho. La novela policíaca inglesa, más bien, ¿no? La tradicional. Y decidí escribir una novela policíaca y escribí una novela policíaca, sin más, y sin la menor intención de volver a escribir otra. Efectivamente, la novela policíaca tiene el hecho de que primero está sujeta a una intriga que ha de desvelarse al final y hay de ir dejando una serie de pistas por el camino, y tiene una serie de convenciones bastante rígidas. Por lo tanto, es como hacer un viaje que, por ajetreado que sea, va a ser un vagón sobre raíles, no como en las novelas normales que vas como perdido en mitad de la selva, ¿no? Entonces, el único problema es que cuando terminé esa novela, como me seguía fallando la otra, me seguían quedando otra vez espacios en blanco de tiempo, pues me di cuenta de algo que no había caído y que no estaba en mi intención en un principio. Y es que en la primera novela policíaca, un personaje que era secundario, que es una juez, resulta que me percaté de que era un personaje extraordinario si quería desarrollarlo. De modo que me propuse desarrollarlo en otras novelas policíacas. Ya había empezado y no tenía más remedio que seguir por ahí. Claro, la novela policíaca no exige un lector complejo, porque es una especie de literatura popular. Hay que partir de la base, cuando digo literatura popular no lo digo con ningún descrédito, es decir, el canon de la novela, que es del siglo XIX, está basado fundamentalmente en literatura popular. Dickens es literatura popular, por ejemplo, ¿no? Ya que este año estamos con Dickens. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es popular en el sentido de que está mucho más abierta. Entonces era una prueba doble. Por un lado, meterte con un personaje que quieres que sea complejo a lo largo de varias novelas, y por otro lado, sin embargo, estar siempre dentro de ese territorio más popular y de la convención, ¿no? A mí lo que me da pena es que, si es verdad que el lector complejo está desapareciendo, bueno, me parece tristísimo, porque me parece que eso haría un daño feroz a la evolución de la novela, salvo que, como mucha gente dice, la novela tenga sus días contados, pase a ser un género de segunda y sin demasiado interés, y sea sustituido o sea desplazado por otras formas de expresión mucho más cercanas a la actualidad o a la sociedad actual, ¿no? Pero el lector complejo es aquel que realmente no solamente, primero, no es ese lector que quiere ingenuo, que se identifica con el personaje, por supuesto. Pero segundo, también es ese lector que cuando lee y quiere seguir una historia, le interesa lo que pasa, pero sobre todo lo que le interesa es cómo pasa lo que pasa. Ese es el verdadero lector, donde la complejidad, la calidad de los personajes, la profundidad de las situaciones, la intensidad de los conflictos, realmente se va haciendo compleja propiamente. No sé qué, eso lo dice un personaje, y creo que también decía algo parecido a Philip Roth, que se acababa el lector complejo, que era lo que se estaba acabando. Sería una tristeza, pero realmente yo pienso seguir escribiendo para el lector complejo, eso sí, pase lo que pase, entre otras cosas porque ya total a estas alturas dan un cambio tampoco tiene mucho interés, ¿no? Si tuviese 35 años a lo mejor lo intentaba, ahora no. Pero las dos cosas se pueden llevar bien, es decir, son perfectamente compatibles. Lo único es que tienes que poner la cabeza donde hay que ponerla. Pero esto es un poco como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sin más. O sea, simplemente, sin tener que tomar una pócima siquiera, sino simplemente haciendo un esfuerzo que además cada vez es más sencillo, porque el cambio de personalidad se da con naturalidad, un poco en plan bipolar. Pues cuando te metes en una cosa y cuando entras en la otra, entras en la otra.
Bueno, a mí se me ocurre, José María, respecto a lo que dices de la posibilidad de que se acaben los lectores complejos. Hay gente, hay apocalípticos que ya están diciendo que en realidad la dosis diaria que necesitan los seres humanos de ficciones ya se les proporcionan por otros lados, no por la novela, por medios fríos que necesitan menos esfuerzo, como la televisión, el vídeo, etcétera. Es decir, que hay apocalípticos que dicen, ¿para qué escribir ficciones complejas si ya las reciben, si la gente, su dosis de ficciones diaria ya la satisface de otra manera, ¿no? Bueno. No, eso sí, no es mi posición exactamente. Sí, no, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Ya. Entonces, primero, porque la lectura es un acto de intimidad que no tiene nada que ver con ver la televisión o incluso ir al cine. Incluso aunque uno vea la televisión solo en el salón de su casa. Segundo, porque pero sobre todo lo más importante es porque la ficción novelesca opera sobre la imaginación del lector. Es decir, la ficción novelesca lo que obliga al lector es a imaginar lo que está leyendo. Cosa que no ocurre con una película. Una película uno puede imaginar después lo que quiera, pero de momento en una película ve lo que ve, lo ve como es y como lo ve todo el mundo y punto. En la escritura no, en la escritura cuando uno lee de alguna manera construye su propia novela. Entonces, bueno, no se trata de dosis de ficción, se trata de cómo quiere uno atacar una ficción. Ya. No seguiré por ese camino, pero puestos ya a hablar, por ejemplo, de la gente tiene intimidad, bueno, los apocalípticos también dicen que la intimidad es una especie a extinguir también, es decir, que vas por la calle y ves a la gente en ningún momento sola, o están hablando por teléfono, etcétera, pero en fin. Bueno, sí, dicen eso y sin embargo al mismo tiempo la soledad parece que es el mal de nuestro tiempo, o sea que, sí. En fin, a ver si se aclaran, porque yo no... Respecto a la novela policíaca, has dicho hace un momento que tú lo que te gusta como lector y lo que te gusta como escritor de novelas policíacas, por seguir en este campo, es lo que has llamado novela policíaca tradicional, la novela, supongo, de raigambre británica, la que nace con Poe y continúa después con los grandes, también con Sherlock Holmes, y continúa con los grandes británicos de los años 40 y 50. Bien, es decir, la del sabueso que deduce, ¿no? Un sabueso más o menos, un personaje que deduce, sea detective, sea tal. Frente a ese tipo de novelas hay una que parece ser que no te gusta nada. Yo te he oído también en alguna declaración diciendo que no te gustaban nada las novelas nórdicas, que es las novelas policíacas nórdicas, y sobre todo ese género que ahora mismo parecería que el último reducto de la narratividad, de las historias interesantes con personajes interesantes, como decía Henry James, que es la llamada novela negra. Es decir, yo cada semana recibo no menos de 2 o 3 novelas negras. La invasión de la novela negra, no en España, sino en todas partes, es brutal. La novela negra, que sería, digamos, de la estirpe de Dashiell Hammett para acá, digamos, ¿no? A ti te gusta más la novela de deducción, y de hecho, Mariana de Marco, con toda su creciente complejidad, y ahora hablaremos de tus personajes femeninos, es también una sabuesa, alguien que deduce, ¿no? A ti te gusta, uno de tus maestros ha sido siempre Dorothy Sayers, supongo, ¿no? Frente a Dashiell Hammett en este sentido, es decir, novela de deducción frente a novela, digamos, negra, con crítica social, novela también con comentario social. Y sin embargo, tus novelas, que son novelas de deducción cada vez más complejas, también veo que haces comentarios sociales, por ejemplo en la última, ¿no? Sátira de alguna manera, como también en la línea de Lord Winsey, el personaje de Dorothy Sayers, ¿no? Frente a Sam Spade, que es un detective cansado. Sí. Bueno, vamos a ver. A mí la novela negra sí me gusta si hablamos de Dashiell Hammett o de Chandler o de MacDonald o de James Cain, es decir, de los primeros. Porque ahí se produce un cambio fundamental en el género policíaco. Es decir, el género policíaco británico es un género de entreguerras, es un género para que una sociedad que está entre dos guerras que son devastadoras se entretenga y se divierta. Y lo que le proponen es unas novelas en las cuales lo que le dicen al lector es: usted puede ser el detective y lo va a pasar bomba tratando de serlo y luchando contra mí y tal. De hecho, en bastantes novelas que yo leí de este tipo entonces, hacia el final, unas 30 páginas antes de descubrirse el asesino, solía haber una nota del autor diciendo: ahora tiene usted en sus manos todos los datos para saber quién es el asesino. Si aún no ha dado con él y no quiere seguir adelante, empiece otra vez. Era un juego.
¿no? En cambio, el salto que da Dashiell Hammett y tal es todo lo contrario. Es como si el crimen saliera de los reductos pequeños, un poco sospechosos y en pueblos y en determinados pueblos o lugares cerrados, a las calles, a un mundo en el cual ya no se puede seleccionar a los sospechosos porque la lucha es otra. La lucha es por la posesión de la calle, la lucha es de gángsters, de corrupción, etc. Dashiell Hammett a mí me parece extraordinario porque cambia el modo de escribir, y cuando alguien cambia un modo de escribir en un género, realmente es que es un maestro. Por lo tanto, no sería capaz de decir que me gusta menos que Dorothy Sayers, no, en absoluto. Lo único que ocurre es que la novela negra se ha convertido más bien en el reducto de escritores poco exigentes. Es decir, escritores que esto de crear un personaje y crear una historia y meterse en profundidad en ella no les interesa. Entonces tiene suficiente catálogo de tópicos la novela negra como para realmente ponerte fácil el ser crítico con la sociedad, con la corrupción, con la gente del ladrillo y con lo que haga falta, sin necesidad de estrujarte las meninges, como se suele decir, sino bueno, pues puede ser superficial y estupendo, ¿no? Y entonces a mí en ese sentido, pues la novela negra me gusta menos, aparte que hay mucha, de que creo que va derivando cada vez más hacia una cosa realmente sanguinolenta, terrorífica, donde el problema mayor es quién descubre qué autor consigue trocear de un modo distinto a los demás un cadáver y cosas de este tipo que no me convencen nada, ¿no? Y que incluso, como ejemplo de lo que es el facilismo de ese tipo de novela, no en todos los casos, pero sí en muchos, pues tiene una ventaja también para un escritor, y es que no tiene que molestarse en crear un personaje, porque normalmente están llenas de psicópatas y ahí están. O sea, cuando tú le dices al escritor, oiga, ¿y este señor por qué hace esto? Y dice, ¿por qué es psicópata? ¡Hala! Y te quitas de encima el crear el personaje, ¿no? Quiere decir que tiene una zona, se está deslizando por una pendiente de facilismo y de efectismo parecida a la que tiene ahora el cine, en el cual en el cine lo que menos importa son las historias y lo que más son los efectos especiales. Bueno, pues aquí lo que más importa es la sangre, los cadáveres y estas cosas, y lo que menos una buena intriga bien cerrada y bien atada, con todos los cabos encajados y contada con ingenio, ¿no? De todas maneras, para muchos de tus lectores fue una sorpresa encontrarse al comienzo de la última novela tuya policíaca del hermano pequeño, que supongo que también es un juego con la hermana pequeña de Chandler, ¿no? Bueno, sí, no es un juego, es que se me ocurrió el título del hermano pequeño y yo decía, qué título tan estupendo, qué bien suena como título policíaco, hasta que de repente me vino a la memoria que existía la hermana pequeña, y claro, por eso me sonaba tan bien, que pero como ya en no tu tengo novela, arreglo. En tu novela es un personaje masculino, en la de Chandler es un personaje femenino, pero en ambos casos viene a desquiciar de alguna manera el mundo estable de sus respectivos hermanos y detectives, ¿no? En ambos casos. Bueno, pues lo que quería decir es que para muchos de los lectores fue una sorpresa, hablando de esto, de cómo la novela, la llamada novela negra actual, se va cada vez haciendo más sanguinolienta, más gran guiñol en cierto sentido. No tiene nada que ver, pero para muchos lectores de tu última novela, el hecho de que empiece con las manos cortadas, las manos mutiladas de una persona que además ha sido en su pasado pues una especie de go-go girl, llamaba la atención. Sí, pero unas manos cortadas ahora al lado de los nórdicos es pecata minuta, vamos, o sea, quiere decir que... Sí, como un grano. Pero efectivamente, lo que pasa es que justamente ahí estaba el enigma, es decir, también siempre toda novela tiene que plantear un enigma, ¿no? Una novela policíaca. Y ahí el enigma era ¿por qué cortan las manos a un cadáver que a la primera de cambio la gente lo reconoce? La gente del pueblo, claro. Te cortan las manos para que no lo puedas identificar, ¿no? Por las huellas dactilares. Y sin embargo pasa uno por allí, ve el cadáver y dice, anda, pero si es fulana. Entonces, claro, ¿por qué se las han cortado? ¿Y por qué se las han cortado? Que a mí me parecía que al final que está muy bien resuelto, aunque me haga mal el decirlo, pues es una de las gracias de la novela. Bueno, yo lo que sí noto, y si ustedes han leído las 5 novelas, yo no las he leído todas, he leído 3, me parece, de la jueza, lo que sí voy notando es una mayor cada vez complejidad en las novelas. Es una paradoja también, porque, digamos, en tus novelas no de género, en tus novelas tus novelas de toda la vida, es curioso porque la última, El amor verdadero, es de todas las novelas que yo he oído tuyas, es con la que he terminado con mayor satisfacción,
con una sensación de ligereza. La novela no es nada ligera, es una novela, no es, me refiero al decir no es ligera, no es ligera de contenidos, pero terminas esa novela con una sensación agridulce, una sensación de cierto contento, cosa que está ocurriendo justo al revés en las novelas policíacas, en donde cada vez, a medida que se va perfilando el personaje de la jueza de Marco, que es por la que nacieron, según explica esas novelas, ese personaje se va complejizando y también el mundo alrededor va teniendo cada vez más aristas. Eso es curioso, ¿no? Sí, es curioso, pero responde a una situación. Normalmente todas, en general, todas las novelas que yo he escrito y las que han escrito todos mis contemporáneos y tal, todo el mundo lo pasa fatal, tiene unos conflictos horrorosos y sobre todo terminan mal, por así decirlo. Y llegó un momento, sobre todo a partir de Un peso en el mundo, en que empecé a pensar, bueno, ya está bien de tristezas, ¿no? Quiero decir que está muy bien, que realmente la vida es muy dura y muy difícil, pero la vida también tiene una serie de cosas positivas. Y entonces ahora que sí tengo un dominio de los recursos muy fuerte, ¿por qué no empiezo a variar ligeramente y empiezo a crear un tipo de novelas, efectivamente, que dejen un aire de más satisfacción? No diré de esperanza, porque no se trata de mandar ni mensajes, ni de esperanza ni de desesperanza, sino que realmente los personajes, o sea, toda una zona de positividad de los personajes tenga que estar ahí presente y empieza a pelear contra las zonas más negativas o más nefastas o más oscuras, ¿no? Que son las que tiene el alma humana de toda la vida, o sea que no... Y sin embargo, por el contrario, la novela policíaca, que era más superficial, más directa, menos... A medida que me va interesando hacerla cada vez más complicada. O sea, me gustaría que las dos coincidieran en un punto en que consiguiera hacer una novela que fuera policíaca y... Terminarás escribiendo una comedia de costumbres tipo británico y en cambio novelas policíacas completamente sórdidas y terribles. Sí. Bueno, pues a lo mejor está pasando eso, sí, o a lo mejor se cruzan en un momento muy oportuno y consigo escribir la novela que yo quería escribir. Claro. Que sea, pues eso, como David Copperfield, que pasa de todo, que la gente sufre a más no poder, pero también el lector disfruta enormemente. Se acongoja, se alegra de que David Copperfield salga adelante, en fin, ese tipo de cosas. En tu última novela, me refiero a El amor verdadero, es una novela sobre el amor, lo cual no estaba nada mal después de una novela sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? Es una novela sobre el amor que, pensando sobre ella, es una novela... Y a pesar de lo que dicen los paratextos de La cuarta de cubierta, que los he leído hoy, esas cosas, absolutamente antirromántica en el fondo, porque el amor no está presentado ahí como una especie de golpe de pasión, etcétera, sino el amor es algo que solamente se puede contar al final. El amor requiere esfuerzo, el amor no tiene nada que ver con esa especie de lo que llaman los bliss, con la fascinación del primer momento, sino que es algo trabajoso y que se va haciendo poco a poco, tan poco a poco que la novela en realidad habla de la vida de amor con un truco, digamos, fantástico, sí, a lo largo de una pareja a lo largo de 60 años. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que no es una novela romántica, sino antirromántica. No, es una novela, claro, yo lo que trataba de contar en esa novela es que el amor es una cosa que se construye. O sea, que el amor no es un flechazo. Vamos, que flechazos hay por otras partes y a mí me parece muy bien, pero yo estaba hablando del amor más a fondo. Entonces el amor es una cosa que se construye y construirlo significa un esfuerzo y una voluntad. Y claro, pues eso en principio no suena romántico en la medida en que romántico es El Príncipe Azul. Sí. Y románticos son los momentos de pasión estos estupendos en los cuales los personajes se desmayan de felicidad. Aparte de que la felicidad es tan poco interesante dramáticamente hablando, ¿no? Entonces no, yo lo que trato de hacer es trabajar sobre la idea de que el amor es algo que se construye, es decir, el amor dure lo que dure, porque la novela se llama El amor verdadero, pero no se llama El amor duradero. Esta simbólicamente dura toda una vida, pero en realidad no tiene por qué ser así. La de tus personajes sí. La de mis personajes sí, pero porque tiene un valor simbólico también. Pero no tiene por qué ser así. Pero cualquier relación de amor es una relación que se construye y que puede terminar con la muerte, o sea, cuando la muerte los separa, o puede terminar antes,
pero siempre y cuando, siempre será, digamos, amor verdadero cuando haya sido trabajada y construida pues casi día a día, es decir, es una especie de aventura. Entonces, claro, la gente cuando se le habla de aventura, de esfuerzo, de voluntad, dice, bueno, eso no es un amor, eso es darte una paliza. Bueno, pues no es verdad. Eso es justamente construir algo verdaderamente poderoso. Porque, claro, todas las relaciones amorosas comienzan a estropearse en el momento en que los defectos de uno y otro empiezan a chocar. Si esas y esos son momentos de elección, es decir, es un momento en que alguien tiene que elegir, bueno, esta persona me interesa tanto que acepto sus defectos, o intento corregirlos, pero da igual. Y si no me interesa, entonces ya, o sea, si esto es algo insuperable, hemos llegado a un final. Pero yo tengo que demostrarme a mí mismo que es insuperable. Y entonces cuando sea insuperable lo dejaré. Ese esfuerzo, esa lucha, ese interés, esa aventura, ese compartir las cosas en definitiva, sí, yo sigo creyendo que es un esfuerzo en realidad. Pero no es un esfuerzo, no es una cosa desagradable ni antirromántica, es un esfuerzo. Ahora, estaba hablando... Yo al antirromántico no le daba ningún valor peyorativo, en absoluto. Sí, no, por supuesto, si no... Está muy bien, lo romántico está estupendo, a todo el mundo le gusta mucho, pero vamos, no era lo que me interesaba. El amor entonces como esfuerzo, el amor también como voluntad, es decir, como querer amar y querer que dure. A alguien a quien quieres. Sí, por supuesto, claro, o sea, claro. No es una cabezonería. No estoy pensando en Esperanza Aguirre, por ejemplo, en mi caso. Pero, por ejemplo, lo que quiero decir es... Este entender el amor como esfuerzo, mutatis mutandis, no tendría que ver también un poco con la diferencia entre cansarse en la página 25 de Madame Bovary porque requiere cierto esfuerzo y preferir una serie. Una cosa sería un amor. Pues sí, ¿no? sí. ¿No sería lo mismo un poco, volviendo a lo que hablábamos antes? O sea. Yo es que creo que la lectura es un acto amoroso, es un acto de imaginación. Y que requiere esfuerzo. Y es un acto amoroso. Y por supuesto requiere esfuerzo. De ahí que no haya tantos lectores, y sobre todo buenos lectores, porque es que hay que esforzarse. Y de ahí, de alguna manera, que yo arrimo el asco a mi sardina, de ahí, de alguna manera, que en los últimos tiempos parezca que la narratividad está exclusivamente guardada en la novela de género y encima, a juzgar por lo que yo voy viendo, en la mala novela de género. ¿No? O sea, sí. La gente se cansa de leer porque leer requiere un esfuerzo y quiere leer otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero esta conversación se llama la escritura arriesgada, ¿no? Sí. Entonces yo precisamente una de las cosas que creo, y en eso está el amor verdadero, y las tres últimas novelas son bastante legibles en realidad, entran en profundidad no tiene cosas, nada que ver pero con la son muy legibilidad, legibles. Y entonces y en ese sentido no solamente son muy legibles, sino además que narrativamente se sigue muy bien, no tiene excesivos problemas, incluso aunque haya complejidades de construcción, no tiene excesivos problemas como tienen otras, ¿no? Entonces es que yo lo que creo es que yo creo que hay que tender a ese camino. Hay que buscar la narratividad en la complejidad también y ver cómo sale eso. Entonces yo decía lo del riesgo porque, claro, hay que probar a hacerlo y te puede salir mal. Estoy de acuerdo totalmente. Pero hay que hacerlo. Vamos a ver. Volvamos otra vez a Mariana de Marco. La serie de 5 novelas por ahora, tú dices, y repito, que en principio lo que te interesa de la serie es el desarrollo del personaje principal, es decir, de la jueza. Es un personaje femenino. Es un personaje femenino cuya complejidad ha ido ganando novela a novela. En mi opinión, en la última novela es precisamente en contraste con su hermano, que es una especie de contrapunto, es bastante insoportable el hermano, la verdad. Sabemos mucho más, hay mucha más interiorización de cómo es esa jueza cuarentona, independiente, joven, todavía, a la que nos damos cuenta, de alguna manera presentimos que le da tanto miedo el compromiso, otro tipo de compromiso, que se compromete muchísimo en la investigación de los asuntos más tremendos que se le ocurren. En toda tu obra, y ahora ya no me refiero a la novela policíaca, siempre has tenido un tipo de acercamiento al personaje femenino que no era muy frecuente entre los escritores de tu generación. Es decir, yo el otro día te comparaba en cierto sentido también con Cukor, cómo trata a las mujeres el gran director de cine, es decir, con una especie de acercamiento un poco fascinado a la mujer.
¿Podrías explicar algo de esto? O sea, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te parece a mí lo que pasa es que me parecen los personajes más interesantes. Pero luego ellas parecen, en tus novelas, en la vida real no creo que sea así, en tus novelas ellas parecen más inteligentes y más simpáticas que los hombres, y con más profundidad. Más inteligentes, no, sí, puede ser. Más interesantes, desde luego. Pero más interesantes globalmente, ¿eh? No, lo que pasa es que los personajes femeninos tienen una ventaja. Yo nunca me he atrevido, hasta una novela que se llamó La Tierra Prometida, nunca un personaje femenino habría hablado en primera persona. Yo siempre me refería a ellas, pero por persona interpuesta, porque no me atrevía a entrar. Para mí era un asunto, vamos, yo estaba convencido de que metería la pata, de que no iba a conseguir retratar a una mujer y que entonces no podría con ello. Ahí lo intenté por primera vez y salió mal. Pero luego en la siguiente novela, El Sentimiento, en cambio, sí salió bien. Y a partir de ese momento yo empecé a coger, vamos, digamos que cogí mucha confianza y me atreví con los personajes en directo. No ya sobre o sea, tanto, es decir, para reproducir tanto sus pensamientos como su habla, sus diálogos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, son personajes que dramáticamente son más interesantes, por lo general, que los hombres, sobre todo si estás tratando de desmenuzar psicológicamente al personaje, porque son personajes que se expresan más, que tienen más efusividad, más emotividad, más sensibilidad exterior. Y entonces eso, y interior también, por supuesto, pero eso permite un juego de personajes mucho mejor. Hombre, no voy a caer en el tópico este de decir que los hombres son más secos y más callados y las mujeres son más charlatanas y hablan más, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado por qué ¿por qué la novela no estaba, la narración no estaba básicamente en manos de mujeres, aparte de las razones sociológicas, ¿no? Porque son más narrativas, más terrenas y más narrativas, yo creo, que los hombres. No entran en la abstracción como entra el hombre. De hecho, no hay mujeres filósofas, pues no hay demasiadas tampoco, ¿no? Y esto lo he pensado muchas veces, porque yo recuerdo cuando era un chico de 12 años o por ahí, que mis padres siempre se salían, yo vivía en Argüelles, se iban a andar todas las tardes a dar un paseo a lo largo de la Gran Vía, entraban en una cafetería, se tomaban él como hombre austero un café y mi madre como persona terrenal unas tortitas a la plancha, ¿no? Con nata y sirope. Con nata y sirope. Y entonces volvían a casa. Y yo estaba por allí dando vueltas y preguntaba, ¿qué habéis hecho? Y, hola, ¿qué habéis hecho esta tarde? Mi padre decía, dar una vuelta. Y mi madre se sentaba y me explicaba lo que había pasado, lo que había visto, por qué las tortillas de este sitio son mejores que el otro. Y tal. Y yo decía, bueno, pues esto es contar novelas. ¿Por qué las mujeres no escriben muchas más novelas? Es decir, a mí me parecen mucho más, en ese sentido, como personajes en los cuales entrar, mucho más interesantes. Lo cual no quiere decir que no merezca la pena hablar de personajes masculinos, que yo he hecho muchos, pero no. Y luego hay otra parte de fascinación, de que son personajes que son distintos a ti, y al ser distintos a ti te producen mucha más curiosidad y mucho más interés que personajes que son parecidos a ti mismo, ¿no? Sobre todo en mi caso, que lo que en realidad he ido escribiendo a lo largo de toda mi vida es una especie de crónica moral de mi generación, ¿no? Y por lo tanto a los tíos, como se dicen, me los conozco perfectamente, ¿no? Ahí iremos también a lo de la crónica de la generación. Vamos a ver, tengo una curiosidad sobre este asunto de las mujeres. De la misma manera que me consta que te asesoras para temas jurídicos o temas forenses, etcétera, en las novelas policíacas, con profesionales de ese sector, sobre todo en un país como este, en donde, en fin, los modelos del investigador, el policía, etcétera, son más complicados que en el mundo anglosajón, tienen otras cosas. De la manera que te asesoras de eso, ¿también preguntas a las mujeres sobre sentimientos? No, pero yo con las mujeres he cultivado mucho la amistad. Y entonces hemos hablado mucho y con enorme confianza y de miles de cosas. Y ahí está precisamente mi interés por ellas. Muy bien, no seguiré por ese camino. Vamos a ver. Volvamos a lo que al principio llamaba coherencia y lo que tú en este momento, no sé cómo lo has hablado, hablando de una especie de
evolución de tu obra desde la primera a la última novela. Yo tengo la sensación, leyendo la última novela, yo soy de los que, cuando leyó la primera novela de Gelbenzu, El Mercurio, yo supongo que la leí el mismo año de su aparición, 1968, me quedé absolutamente fascinado. Para mi generación, El Mercurio, en España, hacía una función semejante a lo que hacía Rayuela en la novela sudamericana, que yo entonces leí más o menos por esa época también. Y era frente a la novela realista de ese momento, que era una novela que yo creo que ya daba síntomas absolutos de agotamiento, pues de repente vimos una novela de una persona joven absolutamente que no tenía nada que ver con aquello, que hablaba con un lenguaje nuevo, que se planteaba las cosas de una manera diferente, y así la crítica más inteligente de entonces la recibió. Curiosamente, esa novela primera de José María, junto con la de la siguiente, la de Antifaz, que se publicó 2 años más tarde, formarían una prehistoria del escritor Gelbenzu, ¿no? Digamos el Gelbenzu antes de Gelbenzu, de alguna manera. Y curiosamente esas novelas, esos personajes, esa digamos crónica moral de su generación, que era lo que antes no encontraba, crónica moral de su generación, de alguna manera se cierra en la última novela. Es decir, vemos en la última novela a aquellos jóvenes de la novela del 68, para no causar equívocos, 42 años más tarde, cómo han ido evolucionando, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con que también cierra un ciclo y vas a poder seguir con una crónica moral también cerrada de alguna manera? Sí, cierra un ciclo, eso es seguro. Lo que pasa es que yo me di cuenta cuando estaba escribiendo El amor verdadero, porque lo que sí me percaté es que estaba volviendo a escribir El Mercurio, pero 40 años después. Sí, 40 años después. Y hasta tal extremo me di cuenta de que entonces incluso incluía algunos personajes del Mercurio para hacer evidente este hecho, ¿no? De hecho, yo cuando terminé de escribirla estaba convencido de que no volvería a escribir otra novela ya. O sea, que ya no me quedaban más que policíacas y a lo mejor pues cosas cómicas, yo qué sé, pero vamos, que no volvería a escribir otra novela porque me parecía muy difícil ya superar eso, ¿no? Y por otra parte mi criterio ha sido siempre que si no puedo superar la novela anterior, o no la intento, o no la escribo, o no la publico, ¿no? Pero... Y entonces, como digo, lo doy por cerrado, efectivamente, eso es así y no doy vuelta de hoja. Lo que pasa es que he vuelto a escribir, ante mi asombro. Y a escribir, hombre, siempre de alguna manera escribes sobre lo que conoces, ¿no? Pero desde luego ya no con la intención de crónica moral, de generación, sino abriendo claramente a más personajes, a un abanico de personajes más amplios la novela. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Además de una novela policíaca que un pajarito me ha dicho que va a transcurrir en un crucero por el Nilo. No, esa ya está escrita. Ya está escrita. Esa aparecerá este año, al final. Sí, bueno, pero ahí se van tratando diversos temas. Por ejemplo, en esta última, se estaban ya apuntando en las anteriores policíacas, la relación entre mujeres. Aquí directamente ya la amistad entre mujeres es un tema. Bueno, en la última ya está de alguna manera, sí, con Julia. Pues aquí es ya completamente dominante, ¿no? Y luego dejará de serlo, no por nada, sino porque está tratado el asunto, ¿no? Se van tratando temas que a mí me van importando. Volviendo a la crónica moral, ustedes si siguen más o menos lo que va escribiendo José María, tanto en sus críticas como en los cada vez más espaciados artículos que escribías en el periódico, aparte de críticas, ¿no? Esos comentarios que hacías y tal, es un escritor reflexivo en muchos sentidos. En el que ahora me estoy refiriendo es reflexivo acerca de su oficio, del oficio de escritor. Ha reflexionado muchísimo sobre el escritor, sobre la crítica, etcétera, ¿no? Y sobre todo has pensado mucho en tu obra cada vez. Desde cada nueva novela que ibas escribiendo, ibas volviendo la vista atrás y pensando cómo esa novela encajaba en esa trayectoria que tú de alguna manera ibas viendo que era coherente, ¿no? Bueno, pues te he leído en varias ocasiones, incluso alguna vez me lo has dicho a mí, que en realidad en tu obra, en las 13 novelas, dejando aparte las policíacas, distinguirías más o menos tres fases. Una primera en la que de alguna manera lo que tú te querías preguntar era ¿contra quién estoy?
una novela que sería la novela, digamos, de malestar antifranquista, que serían las dos primeras, digamos. De joven rebelde. De joven rebelde, de generación que no se termina de encontrar y que además está en lucha frente al Estado, a la mediocridad del estado de cosas. Una segunda fase que tendría que ver desde la tercera novela, El pasajero de ultramar, que curiosamente es 6 años después de la anterior, hay 6 años de silencio, que yo no sé qué pasó, y que sería, la pregunta sería, ¿qué hago aquí? Y esa, digamos, pregunta responde una serie de novelas largas. Y la última fase, que sería a partir del sentimiento, y sobre todo Un peso en el mundo, Esta pared de hielo y El amor verdadero, que sería, ¿qué soy, qué somos? ¿Qué soy yo personalmente y qué somos en cuanto a generación? Más que con generación, que es una palabra muy equívoca, en cuanto a grupo generacional, porque José María Gelmezu nunca ha querido escribir, digamos, la gran novela de la transición. Y cuando él habla de una crónica moral de su generación, supongo que es de tu generación, de la generación, de tu parte de generación, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo más o menos con esa cosa que te he oído varias veces? ¿Todavía la mantienes? Que tu obra más o menos... No, hombre, la primera parte sí efectivamente es una escritura en la cual lo que estás es tratando de buscar un sitio. Lo estás tratando de buscar vitalmente, pero también escribiendo lo estás tratando de encontrar escribiendo, ¿no? Escribir un lugar. La segunda, la pregunta más clara es quién soy aplicado a los personajes, que de alguna manera indirectamente podrían ser también a mí, ¿no? Pero la última parte, lo que pasa es que hay una intención de ir a grandes temas, es decir, de ya no hacer una crónica, sino trascender esa crónica e ir a por temas verdaderamente importantes. También la podríamos denominar pues quiénes somos, quién soy y quiénes son estas señoras, porque es así que es donde son mujeres todas las protagonistas, ¿no? Pero siempre metidas dentro de un mundo que va progresando en el tiempo desde los años 60 hasta el 2000 algo, no sé, no me acuerdo. Pero en fin, sí esa clasificación sería aceptable. Y también estarías de acuerdo con que la sensación que tú has tenido al terminar la última novela, que hay gente que la ha leído en una clave o ha subrayado, que quizá haya una clave elegíaca para entenderla, algunos han entendido como novela crepuscular también, pero novela crepuscular es un comodín que se pone ya a casi todo, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo también tú te has quedado con mayor sensación de, insisto, no la palabra esperanza, pero sí la palabra optimismo al terminarla? Sí. De hecho, no solamente, si es que además es una temporada, es cuando el momento en que decido que si los personajes están entregados al pesimismo, también tienen un lado optimista. Sí, y que no hay que obviarlo, ¿no? Pero incluso la propia Mariana de Marco está ahí. Quiere decir que normalmente en las novelas, si uno lee las novelas policíacas, las novelas negras que se escriben ahora, están todas formadas por unas sociedades totalmente podridas, que unos asesinos tremendos y unos policías que no se entienden ni con su mujer ni con sus hijos, que no creen en la justicia, que tampoco creen en el Estado. Es decir, no sé cómo decirlo, es una novela llena de cenizos, ¿no? Y en ese sentido, pues Mariana Marco es todo lo contrario, es una persona que cree en algo y pelea por algo, incluso excesivamente. Eso es un rasgo de carácter muy interesante porque cuando peleas excesivamente por algo, algo hay detrás también, ¿no? Cuando fuerzas la mano. Pero para ella es fundamental el establecer la verdad de las cosas, ¿no? Y ese es un aspecto también muy positivo y muy de empuje, sí, ¿no? Sí, pero insisto, en El amor verdadero también la sensación con la que me he quedado yo como lector, y muchos de los amigos con los que hemos comentado, es la sensación, si esa novela de alguna manera cierra una crónica moral de un grupo generacional, al final lo que te queda es, bueno, después de todo, tampoco éramos tan tremendos, ¿no? No, la sensación que yo creo que queda es qué mal van las cosas, pero hay un camino que no falla, que es de salvación personal, que es el amor. Por eso se ha hablado de esa novela como novela de redención también, de alguna manera. También, posiblemente. Bueno, yo tengo una serie de preguntas ya sobre, bueno, al principio cuando Ignacio González Casanovas ha presentado a José María, pues, en fin, se habrán ustedes dado cuenta que este señor al que acompaña hoy, pues ha tocado muchísimos palos, ¿no?
ha tocado el palo de la literatura, el palo de la edición, y todavía quería hacerle algunas preguntas sobre estos temas que no sé si estás dispuesto a contestar. Sí. Bueno, para empezar, no sé si ustedes saben que José María Gelbenzu ha escrito a lo largo de su vida muchísima poesía. Poesía que parece ser, según dice, yo esas cosas nunca me las acabo de creer, que ha roto toda. En su familia no había antecedentes de letraheridos, de escritores, pero sí había un personaje, un poeta local donostiarra que se llama Juan de Gelbenzu, que escribía poesía. ¿Por qué ha roto toda la poesía? ¿Sigues escribiendo alguna vez para romperla? ¿Ya no escribes poesía? ¿Te sientes un poeta frustrado? ¿Has sublimado el deseo de escribir poesía con las novelas? Etcétera, por ahí. Yo creo que escribo novelas porque un día descubrí, horrorizado, cuando llevaba como 5.000 poemas, que Dios no me había llamado por ese camino. Y entonces decidí cortar por los sanos, es decir, me di cuenta que ahí no tenían una sola posibilidad, es decir, que ahí me iban a batir todos. Y me pasé a la novela, donde me he podido defender mejor, creo. Pero es verdad que he destruido todo lo que escribí. Hay cosas que no he podido porque se habían publicado, desgraciadamente para mí. Sí, en revistas. Pero era una poesía mimética. Yo guardo algunas para algún día usarlas en tu contra. Sí, recibo amenazas de vez en cuando. De un día voy a sacar lo que escribiste, pero bueno, afortunadamente está destruido. Y has dado clase de poesía muchos años. Eso sí. Sí, porque la poesía me gusta mucho. Yo a lo mejor soy un poeta frustrado, no lo sé. Creo que con el cuidado que tengo con el lenguaje escribiendo prosa hay mucho afecto poético, ¿no? Pero la poesía siempre me ha gustado mucho. Además, yo la verdad es que la he considerado un género superior, para que no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que no llego, es una pena, pero me parece un género superior y la sublimación de la frustración de no ser poeta, pues la arreglé dando clases de poesía. Eso sí, desmenuzando poemas, porque ya que no he podido escribirlos yo, lo que sí no acepto es que el poeta sea capaz pueda más que yo, por lo tanto, desmenuzarlos y abrirlos y trocearlos y hablarlos con la gente, y funcionó muy bien, por lo menos según me decían. Otra cosa que a mucha gente le resulta difícil, aunque por supuesto nunca haces crítica de novelas de tus colegas, ni siquiera de españoles, la crítica que haces en El País desde hace tantísimos años y que la gente, en fin, es una referencia fundamental en la sección crítica del País, eso de novela extranjera. La crítica, el hecho de estar escribiendo, fíjate que en este momento, según entiendo, estás escribiendo una novela policíaca y críticas, por lo menos. Yo no sé si tendrás más cosas. No te causa interferencias, es decir, tú estás leyendo una novela de estas que tú dices que es maravillosa, y es maravillosa, al mismo tiempo que estás escribiendo una, no te causa ningún problema. ¿Puedes desconectar como cuando uno desconecta y se va de viaje? ¿Quieres decir que cuando estoy leyendo una novela maravillosa, cómo es posible que no me dé cuenta de lo que yo escribo? No es eso. No te influye nada de lo que lees. Novelas que yo sé que te fascinan. Para mí leer una novela admirable... Y tener que hablar de ella. Bueno, primero, leer una novela admirable es un estímulo. Es decir, siempre te entra la gana de ¿y por qué yo no? Y ahí siempre, pues supongo que he sido un ingenuo, pero el por qué yo no a mí me empuja mucho a escribir. Cuando estás escribiendo una novela leyendo una novela magnífica, pues yo lo que siento es admiración y gratitud, vamos, verdaderamente, ¿no? Y además es una novela, además yo las leo, claro, mi obligación es intentar desmontarlas en el sentido de no llenarlas de frases elogiosas o rodear la novela, sino ir a ver básicamente qué es lo que ha querido hacer el autor y cómo lo ha conseguido, ¿no? A eso llamo desmontarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es un ejercicio de reflexión sobre mi propio oficio, en el fondo, y a mí me interesa muchísimo. Hacer reflexionar sobre mi oficio es como le puede interesar a cualquier otro sobre su propio oficio, darle vueltas. Ya, pero estoy seguro que a lo largo de 40 años, José Mari, te habrás encontrado muchas veces, bueno, no sé, crítica no has hecho 40 años, pero te habrás encontrado muchas veces con que estás escribiendo una novela y estás leyendo otra cuyo personaje o cuya acción o cuya escena se parece mucho a una cosa que tú quieres o pensabas hacer. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿O no ocurre? No me ha ocurrido mucho. ¿No? Pues me parece sorprendente. No me ha ocurrido mucho. Y si me ocurriera, pues bueno, pues duro con ello. Vale, si no te ocurre, retiro la pregunta. Bien,
Como escritor siempre, o antes, eras un escritor muy lento, que de hecho hay novelas tuyas que has tardado 4 o 5 años en terminar, precisamente por eso a lo mejor te has inventado novelas policíacas también, que corriges exhaustivamente, corriges cada capítulo, corriges al final toda la novela, y también he visto que reescribes, es decir, que coges novelas tuyas antiguas para nuevas ediciones y haces correcciones. Parece ser que ese tipo de correcciones, como me explicabas el otro día, son puramente puntuales, léxicas a lo mejor, ¿no? Son básicamente léxicas, sí. A veces al leer, ha pasado el tiempo y vuelves a leer, en estos momentos estás en una situación de escritura distinta a la de entonces y posiblemente por un problema de gusto yo a veces he encontrado muchos textos que me parecen demasiado abarrocados o a veces incluso un poco cursis y entonces ahí lo que he tratado es de corregir, pero son correcciones de precisión. Es decir, no se corrige para nada la novela, ni la estructura de la novela, ni siquiera el estilo de la novela. Simplemente hay excrecencias que te das cuenta que son excrecencias y sobrantes y las retiro, las sustituyo por otro. Yo no he hecho más que una corrección seria a una novela que es El Esperado, porque tenía que salir ahora y porque es una novela que siempre se me quedó enquistado la idea de que me había equivocado en la tercera parte de la novela y que tenía que reescribirla. Y entonces la he reescrito. Pero como cosa excepcional, porque al final lo que piensas siempre es, bueno, lo que has hecho pertenece a una época, a un momento, era lo más que podías dar de ti en ese instante y no vas a volver sobre ello, porque pues para volver sobre ello empiezas otra cosa. Y además es estupendo porque das empleo a los que hacen ediciones críticas, para buscar variantes y todas esas cosas. Sí, bueno, sí, efectivamente. Muy bien. El último palo que quería tocar un poco es la labor. Además de todo lo que hemos dicho, pues José María Gelbenzu tiene un currículum brillantísimo como editor, ¿no? Como editor es donde ha tocado precisamente más palos diferentes, porque aquí donde lo ven empezó siendo prácticamente maquetista de una editorial, de Cuadernos para el Diálogo también. Había hecho ciertos estudios en una academia de decoración, tengo entendido. Ha sido director comercial, ha sido director literario, en editoriales además enormemente literarias y punteras, en Taurus, donde yo creo que entraste por medio de Javier Pradera, quizá, sí. y en Alfaguara, donde dirigió Alfaguara 11 o 12 años. En total ha sido editor unos 20 años. Bien. Como escritor has publicado, con alguna excepción que no voy a mínima, en tu primera etapa en Seix Barral, que entonces era una editorial independiente. En tu segunda etapa, en tu etapa central, en la Alianza Editorial, que era una editorial independiente, donde estaba Javier Pradera. En la tercera etapa, en Alfaguara, mucho después de que él estuviera dirigiendo, de que él la hubiera dirigido, cuando ya no era una editorial independiente. Y en tu última etapa, la cuarta etapa, digamos, está publicando en Siruela, que es una editorial independiente, las novelas. Y sin embargo, en Destino, que es una editorial de Planeta, de un gran grupo, las novelas policíacas. Planeta distribuye muy bien. Lo que quiero decir es, tu experiencia como editor, cuando Alfaguara era una editorial distinta ahora, desde luego, y ahora como autor con respecto a editoriales independientes y respecto a grandes grupos, podrías, sin necesidad de echar pestes de nadie, podrías más o menos, ¿qué opinas como autor de tu experiencia en cada una de ellas? Bueno, como autor. Sí, como autor, ahora como autor. Ya, bueno, como autor, la verdad es que Seix Barral, que yo entonces era un joven entusiasta, pues era el no va más, vamos, yo siempre lo he comparado a dentro de lo que es las historias del rey Arturo, pues es como cuando el caballero Perceval parte de su granja y llega a Camelot, a la corte de Camelot, ¿no? Pues para mí llegar a Seix Barral era salir de Madrid y llegar a Camelot. Y entonces en ese sentido es casi un mundo mágico, ¿no? La experiencia de Alianza como autor, en cambio, es la experiencia de tener un autor, un editor que está, que va a apostar por ti en cualquier caso.
Es decir, porque mi salida de Seix Barral se produce porque se va a Carlos Barral, ¿no? Entonces, encontrar un editor que en cualquier caso te va a sostener, y eso ha tenido mucho que ver también con mi experiencia editorial, que tenía que ver con Alfaguara, con Taurus, en la cual realmente se trabajaba sobre obras de autor, es decir, no se publicaba un autor suelto a ver si la novela colaba, sino que todo lo contrario, se hacía un estudio sobre los temas o países o lo que fuera de un asunto, se elegía a los autores que nos parecían más interesantes y de esos publicábamos el grueso de su obra, ¿no? Para dar a conocer la obra de un autor. Tiene que ver con mi experiencia en Alianza. Luego, la de como autor. Y luego ya como autor volví a Alfaguara, pues porque había estado allí en tiempos, había sido editor, y lo que pasa es que ahí se produce un cambio tremendo en la edición española, que es por lo que yo me voy de la edición, porque ya no tengo sitio, es decir, se acaba, para una persona como yo ya no hay sitio. La edición concebida como una vocación cultural, y una situación y un comercio, naturalmente, o sea, un negocio, ¿no? Pero ambas cosas unidas, en las cuales se sacrificaban a veces, en la cual pues muchas veces has hecho libros que piensas que van a tener un éxito para poder ayudarte a publicar otros que no van a tener tanto éxito, pero que te parecen trascendentales. Ese tipo de edición desaparece. Y la edición en estos momentos no es que ningún editor quiera publicar cosas malas, es que quiere publicar cosas vendedoras, y si además de ser vendedoras son buenas, pues miel sobre hojuelas, pero ante todo vendedoras, ¿no? Entonces eso cambia completamente el sistema de búsqueda y selección de autores y de títulos. Y a tal punto que realmente yo lo que acabé fue decidiendo separar, porque la pregunta me la has hecho como autor, ¿no? Sí. Separar las dos vertientes que tenía. Una, evidentemente la policíaca es más popular, más genérica, más para un público más amplio en ese sentido, y por lo tanto pues busqué un editor que dispusiera de me interesaba más un editor que dispusiera de un nombre y una red de distribución enormemente amplia. En cambio, para la obra literaria busqué un editor independiente y más pequeño, por una razón, porque en estos momentos verdaderamente el esfuerzo por editar literatura de verdad lo están haciendo los pequeños editores. Sí, ahí quería llegar. Son los que se atreven con eso, entre otras cosas porque pueden montar editoriales con 4 gatos y con un poco dinero, y salvo que les vaya muy mal y se equivoquen en varios títulos y se les cree un pasivo que no puedan soportar, pues lo lógico es que matrancas y barrancas van saliendo adelante, pero van publicando lo que ellos quieren. Son editoriales un poco, yo diría, gustológicas, ¿no? No tienen la proyección enorme que tiene un proyecto editorial potente con dinero detrás, pero eso ya es imposible que se dé en estos momentos desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces me parecía lo más sensato que si yo quería seguir escribiendo de una manera determinada, buscase a alguno de los editores que están operando todavía con esos criterios, ¿no? Y por eso lo separé. Bien, y ya por último, el Mercurio fue finalista, no sé si me estoy probando. El Mercurio fue finalista del premio Biblioteca Breve, en ese momento el premio más prestigioso de literatura en español, el mismo año que ganó, creo que Carlos Fuentes con Cambio de piel, ¿no? Sí. Que estamos hablando, en fin, es decir, que en ese momento, pues, ser finalista en ese premio, pues, ya le digo que la recepción crítica fue impresionante. En el jurado del premio Biblioteca Breve había un señor que se llama Juan García Hortelano, que de alguna manera creo que de la misma manera que Pradera fue una figura fundamental en tu parte de editor, el contacto con García Hortelano te facilitó, digamos, la llegada tanto al mundo literario de Madrid, donde que ya estabas, en ese momento, digamos, con seniors como Ángel González o como Juan Benet, con juniors como Félix de Azúa y Martínez Sarrión, y además llegar a Barcelona, ¿no? A Barcelona, donde era el momento de Carlos Barral y de la corte alrededor de Carlos Barral, desde Jaime Gil de Viedma hasta Gabriel Ferrate. Barcelona entonces ejercía una poderosa fascinación. Me gustaría que nos hablaras un poco de lo que suponía aquel mundo, Madrid-Barcelona, en aquel momento del franquismo, ¿no? Coincidiendo, por ejemplo, también con la Gauche Divine de Barcelona, con todas aquellas cosas que hacían que Barcelona fuera una especie de faro al que había que ir, ¿no? Sí,
Sí, era una especie de faro. Todo depende de dónde mirases. Mirando desde Madrid, entonces se dividía la literatura, a los escritores españoles se les dividía en dos grupos, igual que los argentinos eran los de Florida y los de Boedo, pues aquí eran los de la Berza y los del Sándalo. Los de la Berza eran todos, los del Sándalo eran catalanes, y como están más cerca de Europa, pues más europeos y más sofisticados y más refinados y tal, ¿no? Quiero decir, intelectualmente hablando. Y en cambio, los de la Berza éramos todos los de aquí, de Madrid, llamados también mesetarios, que se suponía pues que éramos gente un poco más grosera en sus gustos, literariamente hablando, lo cual no es cierto, pero vamos, quiero decir que había este juego. Lo que pasa es que en aquel momento estaba imperando en España, por un lado, lo que era una literatura de corte oficial, no necesariamente mala y tal, pero sí oficial, es decir, bastante ficticia con respecto a la realidad, y luego lo que llamaban el realismo social, que tenía anclada firmemente sus bases en Madrid. Entonces, pues eran las novelas, los libros de Barcelona eran libros de gente sofisticada, y los libros madrileños eran más bien, las novelas madrileñas eran de obreros machacaos y gente cutre en general, ¿no? Entonces por eso los llamaban mesetarios, los de la Berza, el olor a Berza, mientras el olor a sándalo, la exquisitez y tal. Bueno, Barcelona, sin embargo, sí es verdad, estaba más cerca de Europa, yo no sé si porque se iban a Perpiñán cada 2 por 3 o qué, pero el caso es que eran más internacionales, ¿no? Y también el grueso de la edición más internacional estaba allí, en aquel momento, sobre todo comandado por Carlos Barral, que tenía una enorme relación con todos los grandes, verdaderamente grandes editores europeos, ¿no? Y americanos. Entonces llegar a Barcelona pues era cambiar de mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, yo realmente allí siempre tuve la enorme suerte de haber sido finalista del Premio de Biblioteca Breve. Entonces eso me dio una entrada bastante fácil porque tenía el apoyo y la simpatía pues de Carlos Barral, de José María Castellet, de Gabriel Ferraté, en fin, de figuras... De auténticos gurús. De figuras importantísimas, ¿no? Y entonces pues empezó a resultar de Jaime Gil de Viedma, en fin, eran personas que digamos tenían un respeto además literario dentro del país, aunque se les atacase mucho, sobre todo desde la meseta, tenían un respeto literario muy superior al que tenían los escritores, pues los mesetarios, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues claro, no, realmente hubo siempre ese enfrentamiento. Y lo que sonaba, lo más importante realmente era el internacionalismo con que se tomaban las relaciones en un momento en el cual este era un país completamente cerrado y autárquico, en el cual salir era, bueno, pues salir era una complicación. Pero porque no tenías dinero, porque tus padres no te dejaban, porque no hablabas el idioma, la gente se iba a Francia o a Inglaterra. Y los compañeros míos a lo que iban es unos a trabajar iban a trabajar en panaderías o a Inglaterra iban a vender fresa en carritos y así aprendían el idioma, ¿no? No es como ahora que te envían tus padres a un estupendo colegio inglés, no. Entonces se iba así, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, el deseo de salir fuera, de libertad, de internacionalidad, en el momento en que lo conocías, te dejaba ya marcado para siempre contra la estrechez de vida de mesacamilla que tenía el país. Y claro, Barcelona en ese sentido era distinto, solo Barcelona, pero era distinta, tenía esos otros aires que producían fascinación. Que luego, poco a poco, pues cosas de la vida, Cataluña se ha ido provincianizando cada vez más, se ha hecho más provinciana cada vez. No es que, y en cambio, digamos que en el resto de España se ha producido una subida y una de calidad en todos los órdenes de vida y de trato y de entendimiento y tal, pues bueno, en fin, que ha equilibrado mucho las cosas. Eso es algo
No sé, eso algo se podría contar anecdóticamente. Supongo que si alguien quisiera hacer un día una comedia sobre lo que fue aquello, pues tendría un material muy gracioso, sí. Pero es para hacer costumbrismo, porque la sociedad española de toda esa época, el problema es que era muy ñoña, o sea, no tenía dramática, es intratable dramáticamente. Yo muchas veces he pensado la posibilidad de decir, bueno, voy a escribir una novela sobre este país y tal, y te das cuenta que es que no había manera, que el franquismo no tenía calidades dramáticas, tenía calidades grotescas, pero no dramáticas, y no había manera por ahí de atacar, y por eso novelas sobre el franquismo se han hecho muy pocas, se van a empezar a hacer ahora, y sobre todo se va a empezar a hacer sobre la transición, sobre el franquismo, siguen sin hacerse novelas ni medio convincentes, vamos, de lo que era aquello, pero es porque, por lo mismo que decía antes, porque la felicidad tampoco es dramáticamente interesante. O sea, contar la historia de dos tíos que son felices desde la página 1 hasta la 300 es un rollazo que no hay que lo aguante. En cambio, si les ocurren un montón de problemas de la 1 a la 300, estamos interesadísimos siguiéndoles, deseando que terminen bien. Si terminan mal, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, pero en todo caso, las cosas son, pues es un poco así. Muchísimas gracias a José María Galbenzu, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Fundación Mafre. Buenas tardes.